Bienvenidos. Esta es la segunda clase de la materia de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en, en el contexto de resolución de ecuaciones en intervalos infinitos, donde en general las soluciones vienen a partir de cálculos de transformadas, que son integrales entre menos infinito e infinito de alguna variable, y lo que vamos a ver hoy son dos problemas. Un problema que es este, en un intervalo, que es en un intervalo semi-infinito, porque es infinito en una de las variables y es finito en la otra. Entonces, ¿cómo uno cuál es la estrategia para resolver este problema? Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Vamos a empezar, vamos a empezar por escribir las ecuaciones. Acá tenemos la ecuación de Laplace, ¿sí? Este esquema de este problema es una, una barra infinita esencialmente, que está entre, como se va acá, entre 0 y 1 en las variables i, o sea que esto sería el 0, uy, esto sería el 0, ¿sí? Acá está el 0 y acá está el 1 en i, y que tenemos dos condiciones de contorno. Acá adentro tenemos la ecuación de Laplace. Y las condiciones de contorno, ya sabemos que las condiciones para resolver una ecuación de Laplace son que tenemos que tener los valores de las funciones en todo el contorno de resolución. En x, para todo x y para igual a 0 vale cierta cosa, que es f de x, y en el otro lado vale g de x. Entonces vamos a transformar la ecuación. Ya sabemos que la vamos a transformar la función u de xi, que es mi incógnita, la vamos a transformar en una u de, y ahora no hay mucho para discutir si hay que transformar x o hay que transformar y, porque y está limitada entre 0 y 1, según este esquema, y x va entre menos infinito e infinito. Así que claramente la función que tenemos, la variable que tenemos que transformar es x, así que esta nos va a quedar una función de w y de i. Así que la ecuación de Laplace igual a 0 nos va a quedar transformada, ¿sí? Con respecto a la variable x, como la derivada segunda, esto ya lo hicimos, se transforma como menos w cuadrado por la función de wi, ¿sí? Sin derivar, y a esto le sumo la derivada segunda respecto de i, que no interviene en la transformación, como la derivada segunda de u. O sea, esta es la derivada segunda de u y estas las variables son w e i, y esto vale 0. Esto entonces me da como solución, ¿sí? Em, que las, las funciones, este menos w cuadrado, ¿sí? Me está diciendo que estas van a ser o exponenciales reales wi, ¿sí? Wi más menos wi, o coseno hiperbólico de wi y seno hiperbólico de wi. Uy, ¿sí? En principio, las dos soluciones son equivalentes. Entra, entra. Las dos soluciones son equivalentes, pero depende del problema cuál de las dos es más conveniente para simplificarnos el álgebra. En este caso, nos va a quedar más cómodo escribirlas en función de las exponenciales. Agregamos una página, entonces nos queda que las soluciones escritas como eh, exponenciales reales van a ser bueno, una constante por ahora, eh, por e a la wi más otra constante por e a la menos wi. Esta constante a y b no son tan constantes porque vienen de integrar una ecuación que tiene derivadas en i, con lo cual es una constante para i, pero no constante sí, son funciones de la otra variable. Entonces esto es una función de w y esto es otra función de w. Y ahora, entonces, nos queda
evaluar en las condiciones de contorno. ¿Sí? Y esto em, que parece ser más fácil porque tenemos un recinto limitado en el eje Y, en realidad nos va a meter complicaciones algebraicas porque tenemos dos funciones. ¿Sí? Lo que parece ser más fácil termina siendo más complicado, porque ahora entonces vamos a tener dos condiciones de contorno. Condiciones de contorno, que si no me equivoco le puse F a la de abajo y G a la de arriba. Vamos a tener que U de W0, ¿sí? Que es el contorno de abajo, va a ser, según esta ecuación que está acá, va a ser n igual a 0, las exponenciales valen 1, así que tengo A de W más B de W, y esto va a ser igual a alguna función que es, en realidad, la transformada de esta función f de W, la transformada respecto de x. Así que me va a quedar esto que vamos, o en vez de llamarlo f, le podemos llamar, no sé, cualquier forma, alfa de W, ¿sí? Y la otra condición de contorno, en 1, ¿sí? La de arriba, me va a quedar A de W por E a la W más B de W por E a la menos W, y a esto lo vamos a llamar beta de W. Podríamos llamarlo F mayúscula de W y G mayúscula de W, pero para que hacer las cosas fáciles y las podemos hacer complicadas. Entonces el resto del problema esencialmente tiene que ver con eh, escribir todas las funciones en función de cosas que sé. Entonces vamos a escribir las dos constantes A de W y B de W en función de las alfas y betas. Y esto lleva su rato, si quieren se los dejo de tarea para el hogar, tarea, no es tampoco ninguna cosa complicada. Por ejemplo, nada, es casi una sugerencia de secundario, multiplicar por e a la w la primera ecuación y restarla con la segunda, entonces despejo BW y después despejo A de W, no es muy complicado. Voy acá, tarea, el álgebra que queda en el medio, ¿sí? No sé por qué me está saliendo fea la letra, pero esencialmente terminamos en B de W igual a una función que depende solamente de alfa y beta, que de hecho es alfa de W por E a la W menos beta de W sobre E a la W más E a la menos W. Y uno despejando no, a esta vamos a llamarle 1. Escribiendo la A de W, la tengo por acá una página y media después. A de W es beta de W menos alfa de W por E a la menos W sobre lo mismo, E a la W más E a la menos W. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Esta la vamos a llamar 2. La solución U de WI, esta que vamos a llamar número 0 porque le puse 1 y 2 al anterior, a U de W tiene eh, a esta ecuación 0, ¿sí? Es la que tiene la información de cuánto vale U de WI. Ya despejamos A y B, así que escribimos lo que sabemos y nos queda un choclazo, U de WI, ¿sí? Metemos A de W lo que valía y B de W lo que valía, me queda beta de W menos alfa de W por E a la menos omega sobre E a la omega más E a la menos omega por E a la WI. Llamo omega y W indistintamente por una falta de respeto hacia la pobre W. Por E a la W menos beta de W por E a la menos WI. Este es un W. No, está bien. Esto acá es
e a la W más e a la menos W. Y acá estamos. Entonces, ahora simplemente para que quede más ordenado, recordemos que beta de W y alfa de W eran las transformadas de las condiciones de contorno. Lo voy a buscar acá. Estas alfa de W y beta de W son las transformadas de F y G. Y entonces, ahora simplemente escribo, reordenando las cosas para que me queden los alfa de W y beta de W en un lado. Entonces esto me queda U de WI como alfa de W por E a la menos W por I menos 1 menos E a la W por I menos 1 sobre E a la W menos E a la menos W más beta de W por E a la menos WI menos E a la menos WI sobre E a la W menos E a la menos W. ¿Cuál es la ventaja de esto? Vamos a llamar 4. La ventaja de esto es que tengo escrito las cosas en función, tengo escrita la función en función explícita, digamos, de las transformadas de las condiciones de contorno. Ahora, cómo debería seguir el problema? Em, sabemos que como I, por ejemplo, notemos, ya que tengo el rojo, notemos que como I está en el intervalo 0,1, ¿sí? Lo que se cumple es que esta solución U, ¿sí? Esta solución U cumple con que su límite, se cumple que el límite para W tendiendo a más menos infinito, que debería ser cero, porque finalmente es una transformada de Fourier de U de WI, esto da cero. Efectivamente, y esto se cumple, se puede verificar fácil porque iba entre 0 y 1. Entonces, al menos estamos haciendo bastante bien las cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando, eh, cuando tomamos el límite para W tendiendo a cero? Bueno, para W tendiendo a cero, eh, lo que, lo que tenemos que hacer es tomar límite para W tendiendo a cero, obviamente. Y acá lo que sucede es que tenemos un caso de cero sobre cero. Lo que hay que hacer ahí es, no sirve hacer L'Hopital, al menos no directamente, porque sigue dando cero sobre cero porque son exponenciales. Lo que hay que hacer es escribir un pequeño desarrollo en serie, quedarse con los primeros términos y ver que cuando W tiende a cero, solo sobrevive el término constante. Y lo voy a poner en negro, que eh, el límite para W tendiendo a cero de U de W i, que es una cuenta bastante simple, es U de 0 i. Esto vale menos alfa de 0 en 0 por i menos 1 más beta en 0 por i. ¿Entró en la pantalla? Sí. Y fíjense que este i menos 1 y este i son precisamente los exponentes que están acá, ¿sí? Que son los que sobreviven al desarrollo en serie. Entonces tengo toda la información necesaria para poder escribir la solución. Tengo las transformadas, tengo que calcularlas, tengo que despejar, tengo que hacer toda esta álgebra y al menos en esto corroboramos que la solución se comporta razonablemente y que también cumple que cuando W tiende a cero, bueno, también está eh, comportada correctamente.
Está a medias esta solución, pero bueno, está planteado, está planteado en su mayor parte. Este alfa de W va a dar una función que dependiendo de f y de alfa y beta W, dependiendo de cuántos son f y g, va a dar una solución más o menos bonita, pero nada, fíjense que hay exponenciales metidas por todos lados, con lo cual la solución es bastante pesada algebraicamente. Pero al menos, más allá de lo feo o bonito que es algebraicamente, la pudimos escribir. ¿Sí? Ahora vamos al segundo problema. Al segundo problema que no encuentro dónde está. Acá está. Página siguiente. Vamos a hacer la la resolución de este problema. Es un problema clásico este, pero me pareció interesante darlo ahora porque hay dos formas de resolverla. Una que es casi inmediata, que es la que llamé por funciones armónicas, y la otra que es escribir las transformadas de Fourier, que termina de alguna manera, de una manera mucho más complicada, pero se termina escribiendo la misma solución. Eh, es interesante porque si uno a veces tiene condiciones de contorno, que esencialmente la diferencia, ya esto ya lo vimos en algún problema, más de un problema, si uno tiene un problema que es la misma, fíjense que al final terminamos trabajando siempre con las mismas ecuaciones, eso se nota por mi formación de físico, terminamos escribiendo las mismas ecuaciones siempre, las complicaciones en general no, las complicaciones vienen por las cuestiones geométricas, ¿sí? Por ejemplo, en este problema, la que parecía ser una simplificación, que es trabajar en una banda infinita, por cierto, lo que parecía ser una simplificación, al final termina complicando bastante el álgebra, porque fíjense que la solución es bastante extensa precisamente porque hay dos condiciones de contorno. En este caso, la que es fácil es la condición de contorno, pero uno tiene que eh, escribir la solución de la manera correcta, porque si no uno también se complica. Esta vamos a hacerla de de dos formas. No sé por qué dice dos puntos de vista de dos formas distintas. No sé por qué puse puntos de vista, porque no son puntos de vista, son métodos distintos. Entonces, el primer punto de vista, eh, funciones armónicas. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, por las dudas lo repetimos, igual la solución por este lado es muy cortita. Tenemos, tenemos la recta, ¿sí? X, tenemos la recta X, que esto es X, por supuesto, y que tenemos, fíjense, la condición de contorno. Acá arriba, la ecuación de Laplace. Voy a pasar al azul. En la parte superior, acá tenemos Laplaciano de U igual a 0. ¿Sí? La derivada segunda respecto de X más la derivada segunda respecto de Y, las dos sumadas. Y lo que tenemos de condición de contorno es que vale 1 o 0 si está antes o después de módulo 1. Esto significa que si acá está el X igual a 0, ¿sí? Acá está el X igual a 0, acá va a valer, ya me olvidé lo que dije, 0 y 1. Vale 0, vale 1 y vale 0. Esto, si uno lo grafica como función es una función escaloncito. ¿Sí? Esta ya la transformamos con Fourier, precisamente pensando en este problema. Uno puede o meterse a transformar con Fourier o ponerse a hacer algo un poco más astuto. Función armónica. Una función armónica, les recuerdo, es una función que tiene Laplaciano cero. ¿Sí? Y sabemos que si f de z es holomorfa, ¿sí? Es holomorfa como función compleja, sus partes real y parte imaginaria son funciones armónicas. Entonces,
Recordamos también, esto no lo vimos, pero esto es algo eh, casi digo física compleja, de análisis complejo. La función logaritmo, la función logaritmo de z, consta de dos partes. Tiene una parte real, que es el logaritmo. Ay, esto va minúscula. Logaritmo, que en realidad es base 10, ¿sí? En base 10, en base e del módulo de z más i por el argumento de z. ¿Sí? El argumento es el ángulo esencialmente, ¿sí? Cuánto está inclinado respecto de cierto origen, que en general se toma el eje X positivo porque no hay razones para hacer otra dirección más rara. Entonces, cuando uno mira esto con cariño, por ejemplo, si uno tomara, ¿sí? Argumentos, esto es algo conocido respecto, vamos a llamarle a esto alfa y esto beta, uy, alfa y alfa, y voy a llamarlo beta. Em, Fíjense que estos puntos que están acá, ¿sí? Tienen respecto de alfa, ¿sí? Estos puntos tienen respecto de alfa ángulo cero, ¿sí? Cero para alfa, y respecto de beta también tienen cero, ¿sí? Porque están a la derecha, tienen cero respecto de beta. ¿Sí? Estos puntos, en cambio, los vamos a poner en rojo. Estos puntos, los que están acá, todos los que están acá, acá no digo nada porque el argumento justo ahí no está definido, eh, tienen para alfa, fíjense que el alfa está del otro lado ahora, para alfa está del otro lado, no está a la derecha sino está a la izquierda, tienen un argumento pi visto para alfa y un argumento cero para beta. ¿Sí? Y estos puntos, vamos a poner otro color que va a ser el azul. Estos puntos que están acá tienen, tanto para alfa como para beta, tienen argumento pi. Entonces fíjense que hay una constante, ¿sí? Del lado, voy a agarrar este, una constante, no, este mejor, una constante acá, otra constante acá y otra constante acá, que puedo reconstruir, podría reconstruir usando los argumentos. ¿Sí? De hecho, de hecho, uno, al poner dos argumentos, yo sabía que iba a tener que usar dos argumentos porque hay dos saltos de constante. Entonces, fíjense que lo puedo escribir como el cero, uy, el cero de la derecha, ¿sí? El cero de la derecha, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Es, uy, ahora perdí el coso. En realidad no vamos a escribir el cero, vamos a escribir otra cosa. Voy a proponer lo que propuse, voy a escribirlo, ¿no? Que mi función u, ¿sí? Por x y, va a ser una constante vamos a poner a por el argumento, vamos a ponerle alfa, vamos a poner a por alfa más b por beta, ¿sí? Que los ángulos son alfa y beta, más otra constante c. Alfa es el argumento respecto de este punto, ¿sí? X igual a 1. Entonces, esto es A por, si quieren, argumento de z menos 1, que escrito en castellano, o sea, en variables reales, es el arco tangente de x, no, es y sobre x, y sobre x menos 1, más b por lo mismo, pero ahora el origen del beta está acá, en el menos 1. Entonces es b por el arco tangente, no sé por qué le puse mayúscula acá al arco tangente, de i sobre x más 1, más c. ¿Sí? Y las constantes a, b y c salen de igualar las constantes que tengo acá, 0, 1, acá vale 1 y acá vale 0. Entonces, solo les muestro
porque después lo tengo escrita la solución. 0, ¿sí? Que va a ser el lado derecho, es A por 0 más B por 0 más C. Les recuerdo que alfa vale 0 y beta vale 0 para los puntos de la derecha, ¿sí? Los puntos que están acá a la derecha. 1 es igual a A por pi más B por 0 más C, que es el valor del medio, y 0 vuelve a ser A por pi más B por pi más C. ¿Sí? Fíjense, tres ecuaciones con tres incógnitas encuentran cuánto vale A, B y C, esencialmente. Y esa solución, que tiene que ver con dos arcotangentes y una constante, es esta solución que está acá. Esta solución que está acá. Acá está... esto al revés, esto lo copié al revés. Copié al revés. Arcotangente de y sobre x, no sé por qué dice x sobre y. Bueno, esto está mal, esto está mal. Pero esencialmente son las constantes, ¿dónde están? Las constantes A, B y C las encuentro acá y tienen que ver con 1 sobre pi y C será 0 por esta constante, ¿sí? Los otros son 1 sobre pi y 1 sobre pi, ¿sí? Porque fíjense que A, de hecho, es 1 sobre pi y B, 1 sobre pi más B por pi es igual a 0, así que B es igual Una- a 1 sobre Menos pi uno por sobre pi. pi cuadrado. No, pi por 1 sobre pi, ¿sí? Así que me queda 1, Ah, ¿no? ah, ok. Sí, 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 sí. sí, Sí, porque me dije, ¿por qué 1 sobre pi cuadrado? B termina siendo menos 1 sobre pi, ¿no? sí. Así que armamos la solución, dado que esa que escribí cualquier cosa, me va a quedar que u de xy es igual a, que era 1 sobre pi, por el arco tangente. Estoy copiando de memoria, i sobre x menos 1, menos 1 sobre pi, por el arco tangente de y sobre x más 1, y la constante valía 0, ¿no? La c valía 0. Así que esta es la solución. Esta es una solución clásica de este problema que lo puedo resolver más o menos simple porque tengo una función, una condición de contorno que es una constante igual a 0, una constante igual a 1, una constante igual a 0. Esa es mi condición de contorno. Si acá en vez de una constante igual a 0, otra constante, acá tuviera, no sé, una parte de una parábola, listo, ya está, no puedo usar este método porque no sirve para nada. Pero eh, sí para una constante. Entonces, aprovechando eso, uno puede decir, ¿qué pasa si esto lo hago en vez de usando las funciones armónicas, lo hago usando la transformada de Fourier? Es como matar un pajarito con un cañón. No sé por qué uno quisiera matar un pajarito, pero es usar una herramienta demasiado potente para este caso que es muy simple. Y resulta que se puede, pero hay que tener cuidado o hay que tener mucha atención en cómo se escribe la solución. Entonces empezamos transformando la ecuación de Laplace, ¿sí? Obviamente de u de xy, ay, qué fea x, de xy a u mayúscula de wi, ¿sí? Otra vez, porque x va entre menos infinito e infinito, e y es mayor que cero, me queda esta, ¿sí? Eh, que tiene como soluciones las exponenciales, ¿sí? Que voy a escribir eh, exponenciales reales. ¿Sí? Esto ya lo hicimos. Y nos queda solamente una de ellas, porque esta la tengo que tirar porque diverge en el infinito. Yo quiero como solución una, una función que esté acotada. Entonces, no puedo mantener la exponencial positiva porque diverge en el infinito.
Entonces, eh, ahora, ¿cuánto vale U de W0? U de W0 es la transformada de la condición de contorno, ¿sí? La condición de contorno, repito, era esta, la escaloncito 0, 1, 0, y que esto en, ya lo vimos en su momento en propiedades de la transformada de Fourier, que la transformada de Fourier de la función, no sé si la llamamos 1 entre -1 y 1, tiene muchos nombres, esta es el escalón que vale 1 entre -1 y 1 y 0 el resto. Tiene esta forma, 2 seno de W sobre W y listo. Entonces, ¿qué se movió? Nuestra función va a ser eh, la U de WI, nuestra solución en el mundo de los W es FW por E a la menos IW. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está FW? Es esto que está. Ahora, esta es la solución en el mundo de las W. Yo lo que quiero es la solución en el mundo de los XY. Así que lo que tengo que hacer es volver a la volver al mundo de las XY usando la transformada inversa. ¿Sí? E a la IWX por la función E a la menos módulo, ¿verdad? Por F de W. Ok, entonces, ahora, ¿qué hice? Hice lío. Ahora, eh, lo que vamos a hacer es escribir esta transformada inversa. Entonces, como f es la transformada del 1 menos 1, ¿sí? Se puede escribir, ¿sí? Que la función tiene esta forma, la transformada tiene esta forma. Ahora lo vemos, acá adelante vemos por qué nos queda de esa forma. ¿Y por qué me salté esta parte de la deducción, digamos? Porque llegamos más fácil a la solución final. Fíjese que la U me termina quedando una integral entre -1 y 1 de una función que tiene la forma de la derivada del arco tangente. ¿Sí? ¿Recuerdan? En análisis 1 uno veía que 1 sobre 1 más x cuadrado, la integral era el arco tangente. Bueno, el arco tangente. eh, Esto es lo mismo, nada más que tiene algunas constantes metidas en el medio. Entonces, esta solución directamente me da que como esta función tiene esta pinta, me da que es el arco tangente. Otra vez, esto lo copié mal, me va a dar el mismo arco tangente de antes. ¿Sí? Me va a dar la misma función que encontré antes. Y esta está igual de mal que la anterior porque la copié, no es que la volví a hacer. Así que si la anterior estaba mal, esta estaba mal. Pero fíjense que esto tiene una integral que tiene pinta de que me va a dar un arco tangente, entonces eh, termino encontrando la misma solución, ¿sí? Se los dejo como tarea hacer bien las cuentas y no como yo que las hice mal. Termino encontrando la misma función que antes, que es esta que hicimos con las variables armónicas. Lo único que me queda por justificar es cómo llegamos a esta ecuación que está acá. ¿Por qué pasamos de una transformada de Fourier a esta cosa tan extraña? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Em, la transformada de la condición de contorno, la transformada de la condición de contorno es esta f de w que llamé antes de w, que ahora la llamé FW, sí, FW, esta es seno de W sobre W. Si uno la escribe como su forma, que es la integral entre -1 y 1 de e a la menos i, ¿sí? Que es la transformada, eh, lo que, eh, lo que me facilita escribirla así es que si yo escribo la solución u de xy, ¿sí? U de xy y pongo la forma que tiene, fíjense, esta es la que tenía antes, que está acá, esta que está acá, ¿sí? Esperen que la limpie un poco.
es esta función que está acá, esta integral que está acá. Reescribo, uy, espere que me quedo mal. Reescribo esta ecuación escribiendo f de w como esta integral que les acabo de poner, f de w como esta integral, me queda esta y ahora intercambio las integrales, porque todas las integrales convergen bonitamente. Entonces, esta ya está intercambiada la integral con esta, y esto me queda a resolver. Bueno, precisamente esta integral resuelta es la que me da eh, esta función que está acá. ¿Sí? ¿Sí? Esta integral resuelta es esta integral que me da. Entonces, esta integral que me queda acá abajo es esencialmente esta integral que yo pasé entre -1 y 1 y que es la que termina dándome el arco tangente. ¿Sí? Son trucos matemáticos. En vez de hacer esto, hay formas eh, alternativas, digamos, que se llaman pasar por el núcleo de Poisson. El núcleo de Poisson es algo que vamos a ver ahora, que es un concepto que aparece en cuanto uno escribe las cosas de manera un poco general, eh, y que tiene que ver con lo que hicimos recién, ¿no? Por ejemplo, pasar de una integral que yo físico hubiera resuelto esto y hubiera tratado de encontrar la solución. Pero si uno quiere hacerlo un poco más general, lo que conviene es esto que está acá. Vamos a limpiar acá. Es esto que está acá, es reescribir las cosas para que, usando la misma información, me quede una expresión que pueda usar después. ¿Sí? Y eso se obtiene simplemente, por ejemplo, como acá, es escribiendo la solución, ¿sí? La forma de la solución, la forma integral de esta solución, meterla en esta integral, entonces queda la integral escrita distinta. Lo de que dije acá arriba, acá abajo, lo del núcleo de Poisson, que yo no lo veo, pero ustedes sí, porque sí se ve en la pantalla, tiene que ver con eso, tiene que ver con escribir las soluciones sin apurarse por encontrar la solución, digamos, y encontrar entonces una forma de tipo general. Yo quería mostrarle este ejemplo porque es uno de los pocos que uno puede escribir de más de una forma. En general, por eso no son puntos de vista, son formas. Esto no va. Eh, lo que es posible, lo que faculta que uno pueda escribir en más de una forma esta solución es precisamente la simplicidad de la condición de contorno. Si acá en vez de 0, 1, 0 fuera 0, x 0, está bien, se puede escribir la transformada de Fourier, se puede escribir todo, pero en realidad no, no puedo hacerlo de otra manera, tengo que hacerlo con una transformada de Fourier. Tengo que hacerlo con una herramienta que me permita escribir cosas tremendamente complejas como son las funciones que no son constantes de Aternos. Esa es una especie de moraleja que ocurre siempre cuando uno se mete a resolver ecuaciones, y esto lo vimos varias veces en distintos contextos, que tiene que ver con precisamente eso, con eh, si las condiciones de contorno no son las adecuadas para que pueda escribirlo de manera simple, y no me quedan muchas cosas como escribirlo de manera complicada. Entonces, vamos al último tema, que esencialmente... Ah, mira, escribí un poco más de lo que suponía. Lo que pasa en general, paso las transparencias a látex, algunas a látex, pero cuando son muchas ecuaciones, en general no tengo tiempo de ponerme a pasarlo todo a látex. Lo voy a hacer eventualmente, ahora lo tengo escrito en el cuaderno, no lo pasé nunca al, al látex, queda mucho más prolijo y por eso dice que tengo que seguir con la Wacom, que es lo que uso habitualmente. Entonces, vamos a escribir lo que se llama núcleo de Poisson o integral de la fuente, no la fuente todo junto, que
lo que significa es que vamos a escribir una solución de la ecuación de esto, que es una ecuación de difusión, ¿no? La ecuación de difusión como una forma general integral. Eso quiere decir que vamos a tener una expresión compacta, engañosamente compacta, porque esa va a ser una integral en términos infinito, en varias variables, si es que tiene varias variables, entonces va a quedar compacto, pero hay que resolver la integral. Así que vamos a resolver este problema que aparece, no es el único problema en el que aparece, este es el problema más simple en el que aparece. Estamos en una recta infinita, ¿sí? Estamos en una recta infinita. Fíjense que x es real, t mayor que cero, donde a t igual a cero, ¿sí? Donde a t igual a cero, la función cumple con cierta condición de contorno, cierta condición, perdón, inicial. Una, no sé, una distribución que puede ser una campana, puede ser algo. Uno pide que esta función sea una función bien comportada, que sea no necesariamente derivable, puede ser hasta discontinua. Cuando sea discontinua vamos a tener que tener cuidado, por ejemplo, en cómo convergen las soluciones para tiempos muy cortos, porque a tiempos largos, como la ecuación cumple con una relación entre las derivadas se van, no quiero decir automáticamente suavizando, pero se van conectando de manera regular y entonces las soluciones empiezan a ser derivables. Quizá a tiempos muy cortos, o de hecho a t igual a cero, la condición de contorno puede ser medio molesta. Esta phi de x no se le piden muchas condiciones, salvo que, por ejemplo, su integral, su integral en módulo, su integral directa, converja, porque si no estamos hablando de una cantidad infinita de u, y una cantidad infinita de u es bastante poco real. Entonces, las, las funciones que van a servir como soluciones reales, digamos, como aplicables, tienen una cantidad finita de u. Entonces, no diverge u por ningún lado. Puede ser discontinua, recalco, pero principalmente tiene que ser integrable. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos. De hecho, empezamos igual a lo que ya hicimos. Voy a poner verde porque si no se me gasta poco. Vamos a hacer una separación de variables. ¿Sí? Estos primeros pasos los hice en LaTeX, pero no los hice todos. Vamos a separar variables. ¿Sí? Ya sabemos que este es el tipo de separación que tenemos que usar para que la componente en t tienda a cero cuando el tiempo tiende a infinito, esto tiende a cero y no diverja, porque si diverge es una solución que no es muy creíble. Es el chiste de si tiro azúcar en el té y me quedo con la constante negativa o la constante positiva, la cantidad de azúcar diverge, cosa que no es ni mínimamente razonable. La parte en X, voy a tener, fíjense que la parte en X es x2' más lambda cuadrado X igual a cero, tiene exponenciales imaginarias, o si quieren senos y cosenos, y en principio voy a considerarle los dos signos, el positivo y el negativo, porque bueno, son las dos soluciones. Entonces, la solución, ¿tengo algo más? La solución, no, tengo más, hasta acá llegué nomás. De las 3 páginas que tengo, copié el primer cuarto. La solución para cada lambda va a ser una constante, ¿sí? Que es o esta constante combinada, no importa. La parte real de la exponencial es negativa y la parte imaginaria, bueno, me voy a quedar con el más menos. Entonces, ahora sí, tengo que venir acá. Si considero que los lambdas son positivos o negativos, puedo considerarlo porque acá esta parte de lambdas es negativa. Puedo escribir entonces que la solución para cada lambda de xt es igual a una constante, ¿sí? Efectivamente, por e a la menos lambda cuadrado, a cuadrado t
más i por lambda o menos i por lambda, depende qué es lo que uno quiere escribir, que vamos a poner más i por lambda si me queda más bonito. Lambda x, ¿sí? Y esto no es que perdí soluciones, no es que perdí soluciones, sino que acá considere que lambda es real, entonces ambas soluciones, las positivas y las negativas, están contempladas. Y acá mucho no influye, porque está al cuadrado. ¿Qué pasa? Esto es una solución para cada lambda. Esto es una solución para cada lambda. Lo que necesito es la solución completa. Entonces tengo que combinar, ¿sí? Tengo que sumar estas soluciones. Y como lambda en principio es real, no es entero ni natural, ni mucho menos, lo que tengo que hacer es un integral. Entonces lo que me va a quedar es que la función u de xt, ya no de lambda, sino u, va a tener la pinta, va a tener la pinta de la integral, perdí ahora el lápiz, ahí está, la integral, el lambda, ¿sí? Diferencial, uy, yo siempre me confundo la i con la lambda, diferencial de lambda, y voy a ponerlo separado, menos lambda cuadrado a cuadrado t por e a la i lambda x, eh, y me falta el a de lambda, ¿sí? Fíjese que esto tiene toda la pinta, de hecho va entre menos infinito e infinito, tiene toda la pinta de una transformada inversa, ¿sí? De hecho, esta a de lambda va a ser la solución en el mundo, bueno, a de lambda con esta parte, ¿no? A de lambda con esta parte va a ser la solución en el mundo de las transformadas, ¿sí? Que en este caso lo llamamos lambda. eh, y que antitransformándola encuentro la solución de, en el mundo de las X. ¿Cuánto vale la condición inicial? ¿Qué hago con la condición inicial? ¿Cómo llamé a la condición inicial? Phi de X. ¿Cómo reconstruyo la condición inicial? Uy, perdí el lapicito. Ahí está. Phi de X lo voy a escribir como esta misma integral de acá, pero con t igual a 0. Esto es la integral entre menos infinito e infinito. Ahora lo escribo un poco más ordenado. A de lambda e a la i lambda x, eh, diferencial de lo que tengo que integrar es diferencial de lambda. ¿Sí? Fíjese, claramente phi de x es la transformada inversa, salva un 1 sobre 2pi. Y acá de donde lo copié, que es del Tijonov, no tenía puesto. Así que en vez de ponerme a cambiar, seguí la anotación del Tijonov. Claro, acá, Tijonov. ¿Sí? Que él usa un 2pi puesto del otro lado, pero esencialmente el resultado al final termina siendo el mismo. Entonces, ya tengo cómo se escribe mi phi de x, o si quieren, uno puede escribir la función a como la inversa, y acá, insisto, sigo la notación del Tijonov, así que él pone el 1 sobre 2pi acá, por la integral del phi de alguna variable, por ejemplo, tau, e a la menos i lambda tau, diferencial de tau. ¿Sí? Entonces, lo que se hace ahora para escribir la forma de Poisson? Fíjense que tengo la forma general de la función, tengo la condición inicial y tengo, ¿sí? ¿Cuál es la a? ¿Sí? Que tiene que ver con la condición inicial, que es la componente A que está puesta acá. ¿Qué es lo que se hace ahora? No se tira nada, no se tira nada, voy a agarrar una nueva página, se sigue escribiendo todo en función de todo, y lo que me queda es u de xt, pero que no me va a alcanzar porque es muy larga la relación que viene, u de xt, que es esta que está acá. Y lo que voy a hacer es escribir esta a de lambda con esta expresión de acá. ¿Sí? Voy a meter todo en la misma integral. Y esta u de x, acá dice t, va a ser, va a ser 1 sobre 2pi. Ven que al final el 1 sobre 2pi aparece porque también está la inversa. Y acá me queda la integral de, y acá viene
la integral de phi de esta variable que inventé, tau, por e a la menos i lambda tau, diferencial de tau, y acá tengo que cerrar la integral por e a la menos lambda cuadrado a cuadrado t e a la i lambda x, y acá tengo que integrar en la que me queda, que es lambda, ¿no? Sí, lambda. Reordeno, reordeno, y lo que me queda es igual a 1 sobre 2pi, esto me queda igual. Lo que voy a hacer esencialmente es dejar la integral en lambda adentro, y voy a dejar, vamos a hacer esto. Voy a dejar, la primera integral va a ser diferencial de lambda, y voy a sacar todo, ¿sí? Voy a sacar todo lo que tenga que ver con phi de la integral interior. Y eso me queda armadito, así. Eh, este 1 sobre 2pi lo voy a meter adentro también, porque esa es la definición del núcleo. Me va a quedar esta integral, acá adentro me va a quedar 1 sobre 2pi. Ah, no vengo poniendo los límites, pero son todos menos infinito, infinito. Menos infinito a infinito. Acá viene menos infinito, infinito. 1 sobre 2pi, la integral entre menos infinito e infinito. Y ahora meto todo lo que puedo acá adentro. Todo lo que no tenga que ver con phi. Así que me va a quedar e a la menos a cuadrado, lambda cuadrado, t más i lambda x menos i lambda tau. Metí este. Bien, está todo. Diferencial de lambda. Cierro, diferencial, no, me falta el phi. Phi de tau, diferencial de tau. ¿Sí? Esta integralota de acá, ¿sí? Esta integralota de acá es la que le vamos a dar un nombre particular. Esta va a ser la G, ¿sí? G, núcleo de Poisson. Fíjese que si uno escribe esta misma integral de esta manera, u de x t como la integral entre menos infinito e infinito, copio, de g por phi por tau, g, ahora metemos las variables por phi de tau, diferencial de tau. Fíjense que estoy obteniendo la solución usando esta función g, ¿sí? Que es engañosamente simple porque es una integral, por phi, que tiene que ver con la condición inicial, y que después integro todo. ¿Sí? Esto es una forma engañosamente simple de encontrar la solución, pero es una forma súper general. Porque esta G que depende de muchas cosas, porque fíjense que tiene X, tiene, ¿qué más tiene? Tiene tau y tiene t, ¿sí? Tiene todas las variables, tau, X y t. Tau es una posición también, ¿no? Entonces, esta que se escribe como X, tau, t, algunos lo escriben con otras variables, es precisamente 1 sobre 2pi, la integral entre menos infinito e infinito, de e a la menos a cuadrado, lambda cuadrado, t más i lambda x menos tau, nada más diferencial de lambda. ¿Sí? Todo se integra, pero que la única que no queda es lambda. Lo raro e interesante, tengo que copiar esto en la página que viene, y ahí es por eso que esto recibe el nombre de un tipo grosso como Poisson, y no quedó en el olvido, es que esto no debería sorprendernos a esta altura. Se puede escribir, de hecho esta integral se puede resolver, y queda así, 1 sobre 2 pi a cuadrado t, ¿veis? Por e a la menos x menos tau
tau al cuadrado sobre 4 al cuadrado t, cuando no va a aparecer una función gaussiana como núcleo de algo, como variable interesante o algo. A esto, ¿sí? A esto se lo llama núcleo de Poisson. Que no me sorprende que sea una gaussiana. Pero ¿qué significa esto? Esto tiene que ver con cuál es la influencia que tiene una cierta temperatura inicial, ¿sí? Que estaba en X, por ejemplo, ¿sí? En la posición tau un tiempo t después, ¿sí? Entonces, es como la influencia de cada partecita de calor inicial en un lugar distinto y en un tiempo distinto. Tiene en cuenta todo eso. Si uno grafica esto, por ejemplo, manteniendo la X constante y variando el T, lo que va a pasar es que uno tiene una cosa muy picuda, porque fíjense que cuando el tiempo es chico, la constante que multiplica es grande ¿cómo se llama? La variable que aparece en la exponencial también es muy grande. Y cuando va pasando el tiempo se va suavizando y se va suavizando. En el límite, en el límite, si uno, de hecho, esta es una de las formas en que se pasa de eh, gaussiana a delta de Dirac, es una de las formas brutales que usamos los físicos para pasar de gaussiana a delta de Dirac, que fíjense que se puede comprobar, porque se cumple, vamos a poner acá, se cumple, que la integral entre menos infinito e infinito en función del diferencial de x, de g, de todas las variables, es constante para todo t. ¿Sí? Quiere decir que las áreas de todas estas curvas, ¿sí? Las áreas de todas estas curvas son iguales. Eso está muy bien porque lo que me está diciendo es que el calor se conserva. ¿Sí? Esto es como la cantidad de calor que hay, o si quieren, la temperatura, ¿sí? Que hay en cierto lugar, cierto tiempo, habiendo habido cierta temperatura en cierto otro lugar, ¿sí? Fíjense, esas son las tres variables, eh, y eso tiene que conservar. ¿Sí? Ahora, vuelvo a lo que estaba diciendo. Esta es una de las cosas que como físicos hacemos si quieren, brutalidad, pero al menos se entiende, es ver qué pasa cuando esta función, perdí el lápiz, cuando esta función, ¿qué le pasa a esta función? Cuando el tiempo tiende a cero. Fíjense, cuando el tiempo tiende a cero, los dos tiempos están en las exponenciales, no, están en los denominadores. Quiere decir que diverge el prefactor y diverge el, la variable t, que es la variable que está arriba de la exponencial. Esto lo que hace esencialmente para nosotros es hacer una gaussiana cada vez más finita, bueno, me salió horrible, es hacer una gaussiana cada vez más finita y más finita, y que tiende el máximo, tiende si quieren a infinito, el ancho tiende a cero, pero el área siempre es el mismo. Esto es como una puerta de entrada a una cosa que se llaman funcionales, que son como funciones más generales que las funciones. Para nosotros la delta de Dirac lo usamos, lo usamos de una manera brutal. Delta de X es, es distinta de cero solo en un punto, de forma tal que la integral es una constante, de hecho la integral vale 1, y que es una generalización de esta función cuando el límite que tomé eh, es cuando el límite que tome es para tiempo igual a cero. Hay una cosa, y ahí es donde en parte vamos a responder a una pregunta de hace mucho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta phi es una función discontinua? ¿Alguna vez alguno de ustedes preguntó qué pasa con funciones de contorno discontinuo? Ya tuvimos un caso de condición de contorno discontinua y era esta que vimos hace un rato. Esta. Esta es una condición de contorno discontinua. Si uno mira, pedimos
¿Dónde está? Pedimos, ¿dónde está? Ya la perdí. Pedimos pedimos la solución. Esta, por ejemplo. Sí, esta me sirve. Eh, si uno mira en la zona superior, o sea, entre comillas, lejos de la condición de contorno, las funciones son regulares. ¿Sí? Son derivables, todo porque de hecho cumplen con que el laplaciano vale cero, así que la suma de las derivadas segundas da cero. Sin embargo, a medida que uno se acerca a la condición de contorno, esta condición de contorno que es discontinua, lo que va a empezar a pasar es que la función se va a hacer discontinua. En el límite, en el límite, la función va a existir salvo en puntos muy particulares, que en este caso son x igual a 1 y a menos 1. Y está bien porque nuestra solución, que depende del argumento, tampoco tiene solución en x igual a 1 y x igual a menos 1. Pero en el resto del plano sí. Acá pasa algo parecido. Lo que pasa que es mucho más complejo ver cómo es el comportamiento de la solución. Estaba mirando acá. Si esta función es discontinua, lo que hay que hacer es analizar el comportamiento de esta función, que es la solución, cuando, no me acuerdo qué condición era esta, cuando t tiende a cero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando t tiende a cero, ¿qué hace esta solución? ¿Sí? Uno debería obtener, ¿sí? Uno debería obtener la función, ¿sí? O algo parecido. De hecho, acá pedí en la condición esta, y precisamente les comenté que cuando la solución no, la condición de contorno es discontinua, vamos a tener, entre comillas, ciertos comportamientos distintos dependiendo de en qué punto estoy tomando el límite. Porque, por ejemplo, si acá tuviéramos, en vez de esta gaussiana, esta curva, tuviéramos la de antes, ¿sí? Esta que es así, acá vale 1 y acá vale 0, ¿sí? Tuviéramos esta función, bueno, acá va a converger a la función, acá va a converger a la función y acá va a converger a la función. ¿Y qué pasa en los puntos donde hay saltos? Bueno, para eso hay que analizar esta solución, ¿dónde estamos? Esta solución, esta integral, con los límites y qué sé yo. Les resumo, en los puntos de discontinuidad va a pasar lo mismo que pasaba con series de Fourier, que ya lo vimos, y con transformadas de Fourier, que ya lo vimos. Va a converger al promedio de los límites laterales. Esta, si tiene límite de un lado y límite del otro, la convergencia de la solución va a ser a la mitad, la convergencia en el otro lado va a ser a la mitad, así que vamos a converger efectivamente a una solución, a una condición de contorno discontinua. El límite, no el valor en sí. Eh, Demostrar estas cosas lleva mucho trabajo. Fíjense que apenas uno se pone un poco creativo, empieza a tener integrales que son difícilmente manejables y empieza a tener problemas de convergencia de integrales, convergencia de cosas integrales dentro de integrales, y ahí el análisis empieza a ser más peliagudo. Así que los análisis se hacen cada vez más complejos. Bueno, esto era lo que les quería contar hoy. Hoy, repito, los que voy a dejar de grabar. Con esto termina la clase de hoy. Vamos